Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, doctora. Sí, Buenas tardes. Perfecto. Bien con la pantalla, ¿se ve bien la presentación? sí, doctora. Ok. Bien, buenas tardes a todos. El tema que vamos a continuar, el tema que vamos a exponer en esta tarde es obesidad y dislipidemia. Yo soy la doctora Delia Cruz, endocrinóloga del Hospital María Auxiliadora. Bien, vamos a empezar con obesidad, con el tema de obesidad. Bueno, se hizo un estudio en el año 2012 aquí en el Perú, el cual siempre lo menciono porque es importante, es uno de los estudios importantes hechos por la Universidad Cayetano Heredia. Desplegaron un buen equipo de personal a nivel de todo el país. Y miren el resultado. Siempre teníamos basarnos en las prevalencias a nivel mundial, pero este estudio marcó también nuestra posición frente a esta prevalencia mundial. Y miren lo que reportó, prácticamente casi igual lo que reportaban y lo confirmamos en nuestro país. Miren de qué año estamos hablando, del 2012. El resultado de este estudio fue una prevalencia de diabetes en el Perú, 7%. En este estudio, además, dentro de ello, se pudo también tener información debido a los datos que recolectaba en este estudio. Mire, tuvimos la información del estado de prediabetes en un 23%. Y esto en el 2012. Ya en el 2020, el Instituto Nacional de Estadística del Perú, ¿no? ¿Qué reportó? Mire, en este censo, que el 24,6% de peruanos más de 15 años tenían obesidad. Esto con un aumento de 3,6%, miren, desde el año 2017, y ya en poblaciones, ¿no? En área urbana, entre los 50 y 59 años. Esto iba en ascenso lentamente, ¿no? El cual ahora los datos actualizados deben ser mucho más. Es decir, no para. ¿Cómo se refleja a nivel mundial? Miren, la prevalencia fue aumentando ya desde los años 70, el cual se tenía un reporte hasta el año 2018, 42,4%, ¿no? de la prevalencia de obesidad. Ya actualmente, ya incluso superan estos valores. De lo que antes se reportaba bajo peso, pues esto ya quedó en valores muy, muy, muy ínfimos, ¿no? Ya tenemos más población obesa a nivel mundial, partiendo ya desde esos años. ¿Cuál es la definición? Vamos a definir el estado de obesidad. Es una enfermedad crónica con una inflamación de bajo grado que se relaciona a enfermedades metabólicas, que posteriormente estas tienen complicaciones, ¿no? Ya incluso con estudios posteriores ya se ha determinado que no solamente es la obesidad, sino incluso desde el sobrepeso. Otro término que mejora un poco también la definición es que esto es una enfermedad multifactorial, crónica como la definen, pero recurrente. Muchas veces el paciente, a pesar de que baja de peso, vuelve a subir, baja de peso, vuelve a subir y se hace de esta manera la cronicidad y la recurrencia. Es una enfermedad no transmitible, no transmisible, claro que sí, pero caracterizada básicamente por el aumento excesivo de grasa corporal, representando de esta manera, por la definición dada, un riesgo para la salud. ¿Qué factores asociados encontramos en este estado, en este universo de la obesidad? Pues hay factores sociales y ambientales, así como también factores netamente biológicos. Dentro de los sociales y ambientales, miren el tipo de alimentación, ¿no? Tipo de actividad rutinaria. Ahora los trabajos predominantemente sedentarios, ¿no? El medio social, hay a veces determinados trabajos pues que tienen un diferente ritmo, trabajan de noche, otros de día, ¿no? Alterando todo este ciclo.
Factores biológicos, sí hay la condición genética también, ya se está apuntando a tener fenotipos de la obesidad, por lo cual también esto va a marcar más adelante el abordaje para el tratamiento. La edad, ¿no? Diferente desde la infancia, también impacta diferente en la edad fértil, impacta diferente ya en la tercera edad también. La resistencia a la insulina también, que es otro factor biológico, factores biológicos dentro de ello, que ya se presenta incluso con poca subida de peso, sobrepesos. Y en la obesidad ya viene incluso con mayor fuerza, acelerando estos procesos metabólicos, por ejemplo, en este caso, a una diabetes. El estrés. El estrés también es una condición que favorece, ¿no? Personas que, por ejemplo, por múltiples circunstancias, como les decía, trabajan de noche, algún factor de depresión, genera el aumento de determinadas hormonas como el cortisol, por ejemplo, que incrementa la resistencia a la insulina, se asocia a un aumento de la resistencia a la insulina. También ya se ha sumado dentro de ello, se ha descrito dentro de ello que la microbiota tiene un factor determinante también en generar o en parte de la fisiopatología de esta obesidad, alteraciones del sueño y así también como tratamientos médicos obesogénicos, como les he mencionado un poco ahí, tratamientos ansiolíticos, los métodos anticonceptivos, tratamientos con corticoides, anticonvulsivantes y así otros medicamentos que de uso crónico pues también favorecen el aumento de peso ya condicionado de repente por una alteración en el tipo de alimentación más asociado a estrés, ¿no? Mire cuántos factores se juntan y eso condiciona este cuadro. Bien, aquí les coloco qué cosa es lo que ha determinado que la obesidad tenga un riesgo, por qué la alarma si en un tiempo no lo fue. Hace muchos años, estoy hablando ya pues unos 50, 30 años atrás, la obesidad no se le tomaba con la importancia y con la severidad que ahora sí lo hacemos, ¿sí? Y esto es porque en estudios, durante un seguimiento, fue que la obesidad se asociaba. Por ejemplo, en este estudio que les muestro aquí, voy a colocar un ratito mi puntero, ¿ya? En este estudio aquí a su izquierda de la presentación, vemos que hicieron seguimientos respecto al peso asociados a muertes por cualquier causa, es decir, pacientes que aumentaban de peso y quienes morían más rápido, si lo vamos a poner así. Bien, entonces se agruparon por percentiles, obviamente, ¿no? Un rango de peso y lo asociaron por IMC, ¿no? Ahí fue lo que se clasificó mejor y se adoptó mejor el IMC. Entonces tenemos un IMC de 25, ¿sí? Y partiendo de aquí, el aumento de peso y miren también la disminución de peso. Pero miren lo interesante, no solamente el aumento de peso en ambos sexos aumentó la muerte por cualquier causa, sino también miren esta curva hacia el lado contrario, el muy bajo peso. No en la misma intensidad como pueden ver aquí, un 26% de muy bajo peso se asociaba también a muerte por cualquier causa, pero la obesidad mórbida pasada a los IMC de 40 sí se asociaba predominantemente más en varones que en mujeres. ¿Y esto a partir de cuánto empezaba a subir? Si estamos hablando de que el IMC 25, peso apropiado, sano, ya 20, 30, que ya la obesidad de primer grado, mire, ya desde el sobrepeso, incluso miren esta curva empezaba a subir, ¿no? De 30 a 35, miren, picaba un poco más alto. Del 35 a 40, mucho más todavía. Ya a partir de aquí, incluso ya del 40, ya se manifestaba mucho más, ¿sí? Esta fue la asociación, un estudio importante en el cual la obesidad ya tomó cierto cuidado en vigilancia. En este otro cuadro lo que se ve es la relación de la obesidad con la aparición de diabetes. También aquí respecto a la obesidad y a la edad de la aparición de diabetes, ¿no? También agrupados por IMC, que son percentiles de peso, ¿sí? IMC de 25, miren, bajo peso aquí no se asociaba definitivamente, pero conforme empezaban a aumentar de peso a un sobrepeso, ¿sí? Y a una obesidad de primer grado, empezaban a ver los diagnósticos de diabetes.
¿no? Miren cómo más tempranamente en el varón y un poco más tardía en la mujer. Entonces, de ahí ya se prestó atención los factores de riesgo que en realidad tenía la obesidad detrás de todo ello. Y empezamos, ¿qué pasó aquí? Ok, no sé si se ve. Ya. Entonces, en el diagnóstico de la obesidad ya se empezaron a buscar indicadores, medidas, ¿sí? Y en las cuales, pues, inicialmente se empezó con el IMC, medir el índice de masa corporal, ¿no? En las cuales, ¿qué nos permitía? Ver de qué manera podríamos encontrar en el paciente, identificar en el paciente ese porcentaje de grasa en exceso que nos llevaba a estos riesgos cardiovasculares. Entonces empezó con varios estudios en los cuales las medidas antropométricas tenían relación con este aumento del porcentaje de grasa y el riesgo cardiovascular. Ya se ha mejorado más allá del IMC usar también estos otros indicadores, como la evaluación de la grasa corporal en la circunferencia cintura-altura, ¿no? La altura con la circunferencia de la cintura, una diferencia mayor de 0,5 sugería ya un riesgo. Otro indicador de la medida, la cintura-cadera. Hago las dos medidas y una diferencia de más de 0,8 en varones implicaba ya un riesgo. En mujeres, más de 0,9, un poquito más. También ya se han usado otros métodos, se están usando actualmente ya no la simple balanza y el IMC, se están mejorando, ¿sí? En la cual usamos estas balanzas de bioimpedancia en el cual me permite tener un porcentaje de grasa, así como también un porcentaje de la masa muscular. Principalmente identificar cuánto es su exceso de grasa. También, aparte de ello, ya la presencia de síntomas. Un ratito, por favor, que ya. La presencia de síntomas preclínicos y clínicos, ¿no? Que tiene que ver ya incluso con la búsqueda, ¿no? De estos riesgos a través de marcadores metabólicos, ¿no? Que nos va a llevar al diagnóstico de síndrome metabólico. Bien, ¿cómo calculamos el IMC? Creo que ya muchos de ustedes en la práctica ya lo han estado entrenando, ¿no? Es la división del peso entre la estatura al cuadrado, ¿no? Y estos nos entra en una clasificación: bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad y obeso mórbido. Bajo peso está por debajo de 18,5 calculado el IMC, un IMC de 18 a 24,9, normal, de 25 a 29,9, un sobrepeso, y claramente de 30 a 34,9, obesidad de primer grado, de 35 a 39,9, obesidad de segundo grado, y el obeso mórbido mayor a 40. Bien, entonces, ¿cómo hacemos la medición del perímetro abdominal? El procedimiento sencillo, fácil, accesible en una consulta habitual. Entonces, tomamos el centímetro, ¿no? Y rodeamos al paciente tomando en consideración puntos de referencia. Las líneas axilares medias, ¿sí? Tomamos una línea imaginaria que va a la mitad de esta línea axilar media, que va ¿de dónde? Desde la última costilla hasta la cresta ilíaca, ¿no? Si vemos así. Una línea axilar media aquí, tomamos la última costilla hasta la cresta, ¿no? Imaginariamente tomamos la mitad de esa medida y por aquí rodeamos nuestro centímetro. ¿Dónde lo vamos a juntar? A la altura del ombligo. Entonces, como marcamos aquí en los puntos, en los valores de referencia, en hombres, normal, menor de 95, y en mujeres,
normal menor de 82, donde ya implica un riesgo, ¿no? Cuando este supera los 100.2 y en la mujer mayor de 88, con la simple medida. Esta es la medida igual, la circunferencia de la cintura dividido entre la altura nos dará esa diferencia, mayor a 0.5. Se ha hecho estudios en los cuales sí se asocia a riesgo cardiovascular. Bien, y cuando ya tomamos en consideración, ya hemos encontrado al paciente obeso, le hemos hecho el IMC, hemos hecho las mediciones y definitivamente entra en ese diagnóstico, entonces pasamos a buscar ya riesgos metabólicos, al cual llamamos síndrome metabólico, porque de repente todavía estamos encontrando esto en un inicio, buscando estos riesgos. Por lo tanto, todavía es un síndrome metabólico. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son lo mínimamente necesario para poder identificar esta alteración metabólica en el paciente obeso, según nuestro consenso de la ALAD, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, en el cual ha ajustado a nuestra población, ajustando un poco algunos scores que se acomoden a nuestra población, encontramos lo siguiente, ¿no? Ya un paciente obeso con un perímetro abdominal mayor de 94 en hombres, mayor de 88 en mujeres, según este consenso, ¿no? Ya forma parte para los criterios de diagnóstico del síndrome metabólico. Del perfil lipídico, si encontramos un triglicérido que ya está por encima de 150, otro factor de riesgo también metabólico. Si encontramos el colesterol bueno, el HDL, ¿no? Menor de 40 en hombres, menor de 50 en mujeres, también se considera un criterio de síndrome metabólico. Presión arterial. Si tenemos la presión arterial sistólica mayor de 130, la presión arterial diastólica mayor a 85, también un riesgo de hipertensión. Miren la glucosa, si está normal, si en ayunas está mayor de 100, o de repente ya tenemos algún valor de intolerancia a la glucosa como una prediabetes, una hiperglicemia en ayunas, también se considera un factor de riesgo. Para el diagnóstico, solamente basta que tenga alteración en la obesidad abdominal, ¿no? Más 2 de los 4, ya tenemos un diagnóstico de síndrome metabólico, avanzando en el riesgo en estos pacientes, ¿no? Y poder intervenir anticipadamente. Entonces, la obesidad como riesgo ya. Entonces, ¿cuáles son digamos, el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Definitivamente la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus tipo 2, cualquier enfermedad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, un trastorno isquémico, ¿no? Los TIAs son los transitorios, ¿no? Eh, incluso y ya trastornos inmunitarios, enfermedades hígado graso no alcohólico, ¿no? Ya también se ha visto la obesidad relacionado ya incluso a cáncer de colon, gástrico, hepático y otros. Esto todavía, ¿no? En estudios se están encontrando que la obesidad no solamente me avisa el riesgo de diabetes, de enfermedad cardiovascular, o de hipertensión, sino también miren lo que está llegando, trastornos inmunitarios, incluso cáncer. Bien, vamos a repasar un poquito de la fisiopatología aquí en la obesidad. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos un grupo de adipocitos normales y aquí otro grupo de adipocitos alterados. ¿Cómo es que esto migró aquí? Entonces tenemos aquí un grupo de adipocitos, valga la redundancia, pero mire lo que encontramos aquí en el medio, son interleuquinas. Interleuquinas 10, 4, 13, factores de crecimiento, de transformación y varios tipos de células que intervienen que van a mantener la armonía. Hay siempre un aumento en la producción, ¿no? Un equilibrio entre la producción y los adipocitos que se van muriendo, ¿sí? Van cumpliendo su tiempo de vida y se van muriendo. Entonces, estas células lo que hacen, van haciendo fagocitosis, mientras tanto estos factores de crecimiento van promoviendo también la producción y la renovación de estos adipocitos, manteniendo todo un equilibrio, lo cual aquí no, estas células no tienen un efecto de, no hay inflamación, ¿no? Porque tienen estas interleuquinas, ¿no? Controlado en la cantidad que se produce.
¿Qué pasa para que evolucione a este cambio en los adipocitos? De un sano que de pronto empieza a aumentar su consumo de carbohidratos, empieza a comer, aumenta de peso, pasa por un sobrepeso, llega a una obesidad de primer grado. ¿Qué sucede? De que tanto carbohidratos, como vamos a ver en el siguiente tema, ¿no? Todos estos triglicéridos en los cuales se conforman, ¿no? Durante la alimentación y se aglomera, este exceso de carbohidratos que produce estos triglicéridos, pues tienen que almacenarse en algún lado. ¿Y dónde se van almacenando? En los adipocitos. Bueno, empiezan a almacenarse un poco, pero cuando se sobrepasa la capacidad de estos adipocitos, ¿qué va a suceder con el adipocito? Va a tener su primera reacción de adaptación. Estas empiezan a aumentar en número. Entonces hay una hiperplasia de los adipocitos. De esta manera, lo que mantenía en equilibrio entre la producción, ¿no? Y la fagocitosis de los adipocitos por tiempo de vida, pues miren lo que pasaba. Tenían que aumentarse más factores de crecimiento, más interleuquinas, con la finalidad de que iban a haber, obviamente, muerte temprana de algunos adipocitos, ¿no? Y acelerarse en la producción. Este desequilibrio aumentando, miren, todos los tipos de interleuquinas, factor de necrosis, ¿no? Factores de necrosis de crecimiento, así como también factor de necrosis para poder controlar la fagocitosis de cuando adipocitos se mueren. Este equilibrio generaba todo un proceso inflamatorio, ¿no? Las apoptosis aumentan y eso generaba una reacción inflamatoria. Estas interleuquinas en todo caso se convertían en proinflamatorias por este estado activo en el tejido adiposo. Este estado proinflamatorio o inflamatorio de bajo grado se mantenía leve, por cierto, porque si fuera un inflamatorio per se, pues habría fiebre, inflamación, eso no hay, porque justamente el bajo grado genera esta clínica, manteniéndolo así, ¿no? Permanentemente. Vamos en este otro cuadro que es similar a lo que he mencionado, ¿no? Entonces, un adipocito normal, ¿no? Un efecto inflamatorio controlado, pero con la finalidad de mantener el equilibrio. Pero cuando hay una disfunción, ¿no? Miren, los adipocitos empiezan a morir por hipoxia, muerte celular, generando en el medio un estado inflamatorio. Este estado inflamatorio en todos los adipocitos va a alterar la señalización alrededor de la membrana, generando, ¿no? Señalización, por ejemplo, se altera la señalización de la insulina. Este receptor en una célula inflamada, pues no lo va a reconocer, generando así el estado de resistencia a la insulina, el cual ya se ve incluso desde los estados de obesidad, por ejemplo, en sobrepeso, ni siquiera en obesidad. Bueno, también les mencioné, ¿no? Que la microbiota intestinal, a pesar de que todavía falta un poco mejorar de repente algunos estudios en los cuales ya se va a incorporar como parte de la fisiología en la obesidad por la alteración, ¿no? De la microbiota intestinal. ¿Cuáles son las microbiotas que en este caso, dado en la fisiopatología o en los estudios, en las asociaciones que se han encontrado en pacientes obesos, ya obesos mórbidos, ¿no? Obesos de segundo grado, es la predominancia de Firmicutes frente a los bacteroidetes. Esta es la relación que han encontrado en todo este tipo de pacientes, ¿no? Alterando aquí la permeabilidad del intestino, ¿no? Permitiendo la entrada no solamente de bacterias diferentes a nuestra propia microbiota y generando esto a nivel ya celular un tipo de reacción inflamatoria, ¿no? Los productos de reactancias, generando todo un tipo de alteración celular, por lo cual también se asociaba ahí a una respuesta inmunológica relacionada, por ejemplo, al cáncer. Bien, entonces la OMS hizo una clasificación en la obesidad y ya la obesidad como diagnóstico y la asociación a comorbilidades y lo empezó a estadiar, ¿no? Entonces, cuando encontramos un paciente obeso pero sin comorbilidad y asintomático, un estadio leve,
si es que el paciente obeso diagnosticado ya encontrábamos alguna comorbilidad, por ejemplo, alteración, lo que hablábamos en el síndrome metabólico, ¿no? Alteración de algunos indicadores, estaba en estado moderado. Pero mire, ya hay obesos donde ya se coloca en un estadio alto, un estadio 3, cuando ya se incorporaba aquí una dislipidemia crónica, una hipertensión arterial, de repente ya un diagnóstico más allá de prediabetes, incluso diabetes. Y un estadio muy alto en el cual ya estos pacientes obesos incluso ya tenían un evento cardiovascular, un infarto, ya había un debut de infarto, una angina, ¿no? Un accidente cerebrovascular. Entonces los empezaba a estadiar. Interesante la clasificación, interesante porque no siempre esperábamos que el paciente llegue a ser hipertenso. Estando obeso, ya la obesidad que se mantenga en un paciente hipertenso era más peligro todavía, a pesar de que lo había causado. Entonces era importante aquí intervenir en el tratamiento del obeso para disminuir el riesgo de la patología que en ese momento el paciente ya tenía. Si la obesidad continúa ante tantas patologías expuestas, aumentaba su peligro de muerte. Ya en el diagnóstico de la obesidad per se, independientemente del tratamiento que pueda llevar paralelamente el paciente, pues, se han ido mejorando en el tiempo. Hasta hace unos 10 años solamente era cambio de estilo de vida, ¿no? Con las justas se llegó a usar de repente intervenir con metformina y eso era todo, pero predominantemente los cambios de estilo de vida. Pero miren cómo ya ha ido mejorando todo esto, ¿no? En la cual ya se podía incluso dividir no solamente en alteraciones cardiometabólicas, sino también complicaciones biomecánicas en el paciente obeso, el cual, miren, no lo estábamos considerando. Lo que se refiere, por ejemplo, al riesgo de, ¿no? Artrosis, artralgias, ¿no? Lumbalgias, en la cual mecánicamente el paciente pues, se limitaba incluso de determinadas actividades físicas que se le indicaban. Entonces, asociado a ello, se dividió en severo y en moderado, ¿no? Tomado esto de la clasificación de la OMS. Entonces, de esta manera ya podíamos intervenir a este grupo de pacientes con más riesgos, con más comorbilidades, un tratamiento no solamente ajustado al cambio de estilo de vida, sino un tratamiento terapéutico. Los estilos de vida de por sí, claro que sí, eran siempre la base de toda indicación del tratamiento, pero un poco para disminuir rápidamente estos factores de riesgo y era la intervención de una terapia farmacológica, el cual también ha ido evolucionando durante este tiempo y en estos últimos años mucho más todavía, que ya están incluyendo en estas guías del 2026 ya como parte del tratamiento, porque algunos estudios de estos medicamentos que han llevado todavía unos 7, 10 años ya se están terminando. Y por último, la terapia quirúrgica, ¿no? El tratamiento quirúrgico, que es la cirugía bariátrica, que también ha innovado mucho, sobre todo en pacientes de muy alto riesgo de mortalidad. Bien, aquí les voy a mostrar un poco del tratamiento que ya incluso en el Perú ya se instauró. Se han justamente, este año es el que han llegado ya medicamentos ya con estudios terminados, con resultados, el cual han sido realmente muy favorables. Unos con más pérdida de peso que el otro, las dosis sí también variables, con mejor adherencia al tratamiento, dado que antes era de uso diario, ahora ya tenemos el uso semanal. A la cabeza de todo ello la tirzepatide, ¿no? Que bajo sus estudios han demostrado realmente una pérdida de peso de hasta el 25-32% de peso. Entonces, miren, la aplicación ya, esto tiene una mejor adherencia al tratamiento porque el paciente se aplica semanalmente, el cual tiene que ser dosis progresiva, de 2.5, luego a 5, a 10, ¿no? Esto se pone cada semana y las dosis se van cambiando cada mes, ¿no? Sí, efectivamente, esto va a cursar con algunos efectos, sí, algunos incómodos para el paciente, pero parte del tratamiento. Felizmente no ninguno que requiera de una atención grave o que de una complicación severa, felizmente no. Como estos intervienen en el control del apetito, en la saciedad propiamente, lo que va a hacer predominantemente es una disminución o un retardo en el vaciamiento, que este es el que va a generar esta sintomatología
incómoda al inicio, pero sí se adhiere, hasta que a la segunda semana prácticamente el paciente ya no siente, que son las náuseas, el dolor de cabeza, la llenura, la sensación de llenura que a veces se prolonga por varias horas, y eso es lo que genera la sensación de náusea en el paciente. A veces sí un poco de dolor de cabeza, a veces un poco de cansancio, pero en la medida que se va, ¿no?, adaptando a las dosis, pues ya poco a poco se adhiere y ya no siente, ya las molestias son mínimas. Y el paciente, ¿qué le permite con esto? No es que mágicamente yo me aplico el medicamento y voy a bajar de peso, no. Lo que va a hacer es controlar ese apetito que durante el entrenamiento a cambiar su hábito de dieta no lo aceche, provocado por justamente estos efectos de la resistencia a la insulina, esa polifagia intensa que el paciente presenta en las noches, después se aumenta en la tarde y después está todo el día con esa ansiedad de comer, ¿no? Otro medicamento es semaglutide, ¿no?, el cual ya pues, tenemos felizmente en el mercado ya Ozempic, ¿no?, esta Saxenda, la liraglutida también, ¿no?, otro medicamento como la Victoza, que también se usó bastante, lo probamos bastante, ¿no?, hasta la semaglutide con muy buenos efectos realmente, muy buenos resultados, ¿no? Ya otros medicamentos han ido un poco en descenso en la preferencia de la consulta, como la fentermina topiramato, que ha tenido también unos efectos indeseables, ¿no? Algunos, mucho dolor de cabeza, muchas náuseas, incluso hasta estado de psicosis en algunos pacientes, pocos, pero la mayoría sí con un intenso dolor de cabeza, boca seca, un malestar permanente, ¿no?, porque esta tiene una acción central. De igual manera también la naltrexona bupropio también tuvo mucho su auge, el cual también está yendo en descenso frente a estos productos de mayor adherencia, más seguros. El Orlistat también se utilizó buen tiempo, todavía hay en el mercado. Uno de los efectos es esta sensación de premura, de ir al baño, que a veces genera al paciente una incontinencia fecal y a veces incómodo, ¿no?, durante sus horas de trabajo, por lo cual había esta pérdida de la adherencia del paciente al tratamiento, ¿no? Y algunos medicamentos también que ya prácticamente ya no es de preferencia de la consulta, ¿no?, quedando solamente la fentermina actualmente, que también de mejor adherencia al paciente en las dosis apropiadas, ¿no?, también genera buena respuesta. La diferencia a los GLP-1 es que estas no se pueden usar por mucho tiempo, solamente tiene un tiempo más o menos que se estima entre 3 meses, no se recomienda más tiempo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, para continuar con el segundo tema? ¿Todo claro? Todo claro, doctora. Ok, entonces paso al siguiente tema. Bien, el siguiente tema, dislipidemia, también una patología, listo, una patología también relacionada al alto riesgo cardiovascular, muchas veces silente, silenciosa, incluso sin evidencia de alguna patología de tratamiento crónico, pacientes que mueren súbitamente, aparentando un buen estado físico, un buen estado de hábito, o pacientes que empiezan a tener cambios de hábito frente a una sospecha de un colesterol, pero a veces hay daños que quedan, ¿no? Estas muertes muchas veces no avisan, no pueden ocurrir de la noche a la mañana, durante un ejercicio, una actividad intensa, durante un estrés fortuito y fallecen, ¿no? Infarto. Entonces miren lo peligroso, las consecuencias y el cuidado que tenemos que tener siempre que solicitamos perfil lipídico. Vamos a aprender un poco a interpretar mejor y darle el tratamiento que definitivamente puede evitarnos este tipo de consecuencias, ¿no?, de alta mortalidad. Entonces, como definición, se apunta principalmente al LDL, ¿no? Esto condiciona este tipo de colesterol de baja densidad, va a condicionar la formación de placas ateroscleróticas
va a ocasionar el engrosamiento, se van a adherir como la manguera que tiene el sarro por dentro, así se va a adherir poco a poco estas placas de la acumulación de este tipo de colesterol, creando en las paredes de las arterias un endurecimiento, un engrosamiento, perdiendo la elasticidad, ¿no? Por consiguiente, después disminuyendo poco a poco el flujo hasta que se ocluyen y ocurriendo estos eventos cardiovasculares, ¿no? Miren, según la OMS, desde el 2015 se calculó 17.7 millones de muertes por enfermedad cardiovascular. Estamos hablando de una población mundial, ¿no? Como ellos tienen los reportes. Eso equivale al 31% de la población mundial que se muere por estos eventos cardiovasculares distintos relacionados a esta aterosclerosis. En Estados Unidos, teniendo una población, ¿no? Tomando de referencia por ser un país de una población importante, miren, en el 2021, cercano nomás, 20.5 millones de muertes por enfermedad cardiovascular. De las muertes, perdón, 800.000 por enfermedad cardiovascular. Importante. Bueno, entonces, ¿la dislipidemia se asocia a la obesidad? Sí, está relacionada, íntimamente relacionada a la obesidad, ¿no? ¿Cuáles son, qué es lo que se considera en una dislipidemia? Cualquier alteración en las fracciones del colesterol, ¿no? Va a ocasionar este riesgo, principalmente las lipoproteínas de muy baja densidad, triglicéridos, disminución del HDL y por consiguiente el aumento del LDL. Todas las fracciones del colesterol son interpretables, tienen que ser, ¿no? Valoradas, no solamente el LDL de por sí, pero si tengo un triglicérido, un HDL, ya me puede anticipar a un riesgo. Todo esto relacionado a la aterogénesis, efectivamente, que se asocia a estos eventos cardiovasculares que hemos mencionado, no solamente coronarios, sino también periféricos, ¿no? Insuficiencia arterial de miembros inferiores, incluso sin ser diabéticos, pueden tener efectivamente, ¿no? Incluso esos pacientes riesgos de amputación, no solamente con la diabetes, sino con esta insuficiencia arterial secundaria a esta aterogénesis, ¿no? A estas placas ateromatosas acumuladas en la pared arterial. Con respecto al triglicérido, hay un aumento en el riesgo de pancreatitis, ¿no? Y por consiguiente todo ello también se relaciona con la esteatosis hepática no alcohólica, ¿no? También se asocia eso. Bien, vamos un poquito también en este caso a repasar la fisiopatología para entender un poco ello. Y partimos de esto, ¿no? Una dieta normal se ingiere, llega al intestino, el intestino lo aglomera en forma de kilomicrones, el cual es un aglomerado de triglicéridos, apolipoproteínas, ¿no? Con los cuales llega de esta manera empaquetada, llega recién a los capilares. ¿Qué pasa en el capilar? Este kilomicrón, a través de una enzima que está permanentemente ahí circulante en los capilares, la lipoproteína lipasa, la va separando, va disminuyendo, ¿no? De esta manera separando el ácido graso libre, ¿no? Del remanente de kilomicrón. Entonces libera los ácidos grasos libres, el cual lo va a almacenar. ¿Dónde lo va a almacenar? En el músculo y en la grasa corporal. Este empaquetado de ácido graso libre también tiene un componente de triglicérido, como lo vamos a ver un ratito. De esta manera va guardando estos excesos. Miren, como ya habíamos mencionado, tejido adiposo, también en el músculo. Estos remanentes de kilomicrones, de los cuales ya no se pudo sacar más ácido graso libre, vuelve al hígado, ¿no? En el hígado también, a través de todo un efecto metabólico, se conforman las lipoproteínas de muy baja densidad, el cual también el hígado dice, tengo tanto guardado aquí, las vuelve a liberar otra vez a los capilares. Y cual segunda fase, su vía endógena, también a través de la lipoproteína lipasa le va a ayudar a descargar estos ácidos grasos libres que todavía contienen estas lipoproteínas de muy baja densidad. Y de igual manera, al igual que esta fase exógena, las vuelve a guardar en el músculo y en el tejido adiposo, ¿no? En los adipocitos. El remanente de estos VLDLs es el LDL, ¿no? Que es las lipoproteínas de baja densidad. Dicho esto, ya en los capilares, ¿qué sucede? ¿No? Aquí un poquito repasando lo que entra por intestino. Mira, este es el componente del kilomicrón.
grandote, ¿no? Grande, con un componente de triglicéridos, ésteres de colesterol, todo esto envuelto entre apolipoproteínas y otras proteínas que van a aglomerar para permitir la captación hacia los capilares. Ya dentro de los capilares, miren, se divide en lipoproteína lipasa que va a ir al tejido adiposo y al músculo, y la otra parte, el remanente de kilomicrón que les mencionaba, miren, tiene todavía triglicérido, ¿no? Un poco y regresa al hígado, ¿no? Y estos remanentes que después de la segunda fase exógena que les mencionaba, el VLDL que se convierte en LDL, estos HDL que se encuentran ahí también en los capilares, ayudan a reclutar y también volverlas al hígado, de ahí que se vuelven buenos, ¿no? Entonces, todo un sistema de cuidado para no acumularlo todo en los capilares. Va a tratar de guardar y de usar los tejidos periféricos para que estos no rápidamente se acumulen en las paredes de los capilares. Bien, entonces aquí vamos el cálculo del LDL, ¿no? Mucho tiempo se tomó en consideración en muchas guías el cálculo de este colesterol, ¿no? Dado que era mucho más preciso, según estudios, usando fórmulas como esta, la de Friedewald. Esta está un poquito pasada, ya hay fórmulas mejores, también las voy a mencionar rápidamente más adelante, el cual han ido mejorando y han sido más precisas asociados a riesgo cardiovascular. Miren esta fórmula todavía sencilla que la podemos usar, ¿no? El colesterol total menos el triglicérido dividido entre 5 y le sumamos a esto el colesterol bueno. De esta manera podemos obtener más precisamente el valor del colesterol LDL. Bien, estos son los estudios en dislipidemia con su asociación a riesgo cardiovascular. Miren cuántos estudios de distintas poblaciones, ¿no? ¿Qué se llama? Ensayos, se llama estos estudios donde usan varios metaanálisis, ¿no? De tal manera que todo ello corrobora de que efectivamente, ¿no? Para dar el tratamiento con la finalidad de abordar cómo vamos a tratar la dislipidemia. Entonces, para ello, definitivamente con el antecedente de tantos estudios cardiovasculares asociados a la dislipidemia y los eventos cardiovasculares, se llegó a la conclusión de que estos scores de riesgo cardiovascular determinante para iniciar el tratamiento. Miren, esto sí se ve un poco engorroso aquí de interpretar, pero es cualquier score de riesgo cardiovascular y dentro de todos los scores, en la última guía del 2026, el que no me dio tiempo, pero los voy a mostrar, del 2026, según la Asociación de Clínicos, la Asociación Americana y la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Determinaron un tipo de score un poco más preciso, que es el PREVENT. Yo también les voy a dar un pequeño resumen al final de este score que quiero que lo conozcan. Entonces, estratificado los riesgos cardiovasculares leve, moderado, severo y muy severo, instauramos el tratamiento para la dislipidemia. ¿En qué se basa estos riesgos? En el porcentaje, ¿no? De riesgo de muerte, ¿no? Entonces, bajo riesgo, ¿no? Implica de menos del 10%, ¿no? Esto en un tiempo de 10 años. Riesgo moderado entre 10 y 19%, muy alto entre 20 y 29%, miren, muy alto riesgo 30 a 39%, y el muy severo, mire, ya es más del 40%, es alto riesgo de muerte. Este paciente se puede morir en cualquier momento. Entonces, con estos riesgos cardiovasculares, yo voy a determinar su peligro de muerte en 10 años. Cuanto más bajo, mi tratamiento será menos intensivo. Cuanto más alto, ¿sí? Aquí sí voy a intensificar en la dosis. Así de sencillo. Y aquí les he puesto un ejemplo un poquito más cercano de los valores que se requieren, ¿sí? Y vamos a ir directamente al tratamiento, ¿no? El cual el tratamiento hasta ahora que ha determinado seguridad cardiovascular, ¿no? Son las estatinas y también los fibratos para solamente cuando tengamos alteración de los triglicéridos. Y miren, de las estatinas, las que han tenido mayor relación con factor de protección es la atorvastatina y la rosuvastatina.
secundariamente, con menos grado, las otras estatinas. Entonces, vamos a tomar estas estatinas como primera opción y prioridad en el tratamiento con dislipidemia de acuerdo a estos riesgos cardiovasculares. Y cuando nos presente una alteración de los triglicéridos, según todavía esta guía, miren, considerábamos tratamiento los triglicéridos entre 500 y 800, miren, y ya aislados más de 800, incluso aquí ya se consideraba un factor genético en su causa, ¿no? Alto riesgo cardiovascular, triglicéridos mayores de 500, alto riesgo entre 200 y 500. Aquí todavía, como verán, se consideraban las estatinas, ¿no? La rosuvastatina, y ya recién por encima de 500 se consideraba el uso de los fibratos, ¿no? El ácido fenofíbrico, el que tenían de mayor referencia, pero aquí el fenofibrato, el ciprofibrato, cualquier fibrato, ¿no? Consideramos en el tratamiento cuando el triglicérido recién marcaba por encima de 500. Antes de ello, la prioridad siempre las estatinas. Bueno, en conclusión, estimar el riesgo cardiovascular para el tratamiento de la dislipidemia determinante, cualquier riesgo, ¿no? Las estatinas y los hábitos saludables son determinantes para el tratamiento de la dislipidemia. La obesidad, factor de riesgo, sí. Determinante en todo paciente con sobrepeso, ya indicarle estos exámenes de laboratorio porque según los estudios, lo mencionado, ya se asocia a una alteración del colesterol, ¿no? Por lo tanto, la misma obesidad per se más una dislipidemia, riesgo cardiovascular, pueden infartar en cualquier momento, ¿no? Y la obesidad también como una condición de enfermedad inflamatoria de bajo riesgo. Bueno, antes de esto, quiero mencionarles, compartir con ustedes lo que no me dio tiempo de adicionar a la presentación y es chiquito, es esta guía, que me interesa que la conozcan. La última guía publicada recién este año, la del 2026, justamente esta asociación, de la Asociación Americana del Corazón y la de clínicos, de la Asociación Americana de Clínicos, ¿no? En los estados de los Estados Unidos, una asociación en la cual realmente con los estudios y sus guías nos mantienen permanentemente actualizados y sobre todo en el manejo, que a través de metaanálisis es que nos permiten dar la seguridad del tratamiento. Bien, ¿cuáles son las conclusiones? Rapidito, ¿no? ¿Qué hay de nuevo para este año? Mira, entonces, en relación a lo que hemos mencionado y que venía siendo la vigente, ¿no? Entonces, adoptar lo que es riesgos cardiovasculares sí persiste, ¿no? Aquí usan unas ecuaciones del Preven que va a reemplazar a estos de los SCORE. No solamente en la guía de las dislipidemias también, mire, va a incluir los triglicéridos, la lipoproteína lipasa, ¿no? Esto como mención que lo hacen, la inclusión de nuevos fármacos, esto es lo nuevo nada más, ¿no? Inclusión del ácido bempedoico, que hasta el año pasado era todavía una alternativa al tratamiento, pero ahora ya lo están instaurando como parte de la guía. Van a incluir también, ¿no? Van a tratar de protocolizar, ¿no? Algoritmos en los cuales nos va a permitir guiarnos cómo va a ser el manejo, ¿no? Evaluación del riesgo, justo que les mencionaba. Esto a través de estudios de metaanálisis de todos los scores que hay, el que son más precisos. Si bien todos apoyan, todos te dan un riesgo cardiovascular, según lo que ha hecho la AJA en este año, ¿no? Ha dado cierta preferencia por este score, ¿no? Esto hecho en adultos es por lo que ha aglomerado más cantidad de población. Los tiempos eran entre 15 y 40, ¿no? A eso me refiero. Este aglomerado más cantidad de población entre 30 y 79 años. Entonces, las estimaciones más precisas que ha tenido según este score, de por ello que eso no lo condiciona como una herramienta para el tratamiento, para el diagnóstico. Y esto también lo hace en categorías: bajo, limítrofe, intermedio y de alto riesgo, según también los porcentajes que este score nos da, el Preven, que seguramente ya a través de estos meses, porque recién esto ha salido, ya lo vamos a aprender a manejar. Miren, algo que no se consideraba en relación a las guías anteriores, como las he mencionado, el rol del calcio coronario. Miren, un tiempo esto, a través de estudios, no había demostrado mucha sensibilidad, pero miren, ahora ya lo están incorporando nuevamente, ¿no?
Esto es cuando, por ejemplo, ya la decisión, como lo menciona aquí, ¿no? Lo nuevo que se viene, cuando la decisión clínica es incierta y tenemos un riesgo medio intermedio, sabiendo el riesgo que corre este paciente, podemos usar también como un adicionante, como confirmar nuestro estado de riesgo a través del calcio coronario, ¿ya? También otros marcadores que se van a usar, no solamente el perfil de colesterol, sino miren la lipoproteína A, ¿no? Que también nos va a marcar bajo un score los umbrales de riesgo. Las apolipoproteínas B, que en realidad a veces eso lo pedían, pues bueno, el que podía pedir, porque este es un examen también un poco caro, así es que eso no se podía de todas maneras pedir así a todos los pacientes de forma rutinaria, ¿no? Pero también está entrando, miren, como un marcador útil. ¿Se acuerdan que esta polipoproteína B, cuando les mencioné en la fisiopatología, entonces, como si encontramos abundante, ¿no? Respecto a ello, ya es un marcador de un precedente a futuro, no encontrar directamente el LD alto. Viendo la fisiopatología, ¿no? Este éster de colesterol es la parte final. Sin embargo, una ApoB me puede identificar todavía mucho más temprano. ¿Sí? Muy buena acotación en esa guía que nos viene, nos va a permitir identificar mejor y no solamente tratar cuando ya está alto, ¿no? Revisando haciendo la revisión de la fisiopatología que hemos visto, ¿no? Como prevención secundaria también, el objetivo primario va a ser siempre tener el colesterol malo por debajo de 55, pacientes que ya han infartado, pacientes que ya tienen una hemiparesia, ¿no? Algún accidente cerebrovascular, no debemos conformarnos con solamente tenerlo por debajo de 100 o de 130 o de 120, sino por debajo de 55 el LDL, ser mucho más estrictos en ello, ¿no? Y tanto en primario como secundario. El triglicéridos, miren aquí la novedad también, hasta 499, miren, estilo de vida y control de causas secundarias, cuando se estaban por tener 300. De 500 a 999, bueno, de restricción, ¿no? De alcohol y grasa. Miren los peligros, más de 1000, como lo es hasta ahora, riesgo inminente de pancreatitis, ¿no? Entonces ya cuando tenemos de 150, de 499, miren, solamente con el estilo de vida, y de 500 ya incorporar aquí algún tratamiento farmacológico. El estilo de vida y suplementos, miren, mantener una actividad física mínimo de 150 minutos por semana, esto no se ha variado, ¿ya? Y miren acá la advertencia importante que pone esta guía. Suplementos dietéticos como levadura de arroz, los omegas, que incluso se venden de venta libre, no reducen el riesgo cardiovascular porque todavía no se completa una evidencia sólida. O sea, como parte de un tratamiento, como un complemento, pero no un suplemento, no darle pensando que este paciente sí no va a tener un evento cardiovascular. Miren qué importante este detalle, esta afirmación que han puesto en esta última guía, ¿no? Que ha salido como un adelanto, ha salido como ¿no? una publicación que definitivamente esto ya se va a incorporar como parte de las guías, seguramente ya en el transcurso de estos meses. Bien, muchas gracias, muchachos. ¿Alguna pregunta? Espero haya quedado todo claro. Lo último es como una información, ¿sí? La evaluación va a estar en fase más a lo anterior, que puntualmente sí quiero que se, que se fije. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, gracias por sus aplausos. Tengo una pregunta Sí, claro, sí. con respecto a qué tan grave puede ser en adolescentes la dislipidemia combinada con una obesidad. En la adolescencia, te escuché en la adolescencia. Sí, en la adolescencia o en la niñez, que es lo que normalmente se está Oh, claro aumentando. que sí. Miren, no es un tema que he abordado, sí, obesidad infantil. Es otro capítulo definitivamente, incluso hasta ya se han tratado de hacer estudios para incorporar tratamiento farmacológico a partir de los 10 años, ¿no? Ya incluso hasta los GLP-1 con la finalidad, porque en los adolescentes
incluso por debajo de la adolescencia, en los infantes todavía, los recursos que tenemos como tratamiento farmacológico son pocos todavía, no hay una evidencia de tanta seguridad en niños. Entonces ahí el trabajo mayor es bajar de peso, incorporar ahí, y para el peso en sí, que ya bajando un 10% le voy a reducir un 15% de ese riesgo, es bastante, es el tratamiento en sí. Ya se han incorporado los GLP-1 incluso a partir de los 12 años de edad. Y eso es bueno, ¿no? Entonces estamos, eh, nuestro fuerte ahorita en el servicio, pero ya estamos empezando también a ver niños en nuestro hospital, dado que nuestra endocrino pediatra está ausente, entonces estamos empezando a tener ya afluencia de niños y efectivamente la obesidad infantil es todavía incluso mayor desafío porque ahí la dieta es importante. El riesgo, por ejemplo, aprovechando esa pregunta también, si empieza la obesidad o se marca, imagínense su riesgo cardiovascular a 10 años, ¿cuánto sería de un niño de, a ver si lo colocamos, 12 años, 22 años? Si los scores están calculados a 10 años, imagínense ese niño a los 22 años o antes puede tener un infarto. Entonces tiene que ver más allá de lo que se presenta en números, ¿no? La importancia de esto. Y si en niños no puede usar algún tratamiento todavía, porque algunos todavía falta validar la seguridad, es el peso lo que tengo a la mano que hacer. Y para eso, vuelvo a repetirles, ya hay felizmente tratamiento. Podemos usar metforminas, podemos usar GLP-1, no todos, pero ya está aprobado. Se está mejorando ya lo que es estos estudios, de lo que es de la FDA, la seguridad del uso en niños, porque no tenemos todavía otra herramienta en ellos por ahora. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, tengo una pregunta, por favor. Sí, claro. Este, en cuanto a pacientes obesos, yo cuando, después de seguir, darles el esquema farmacológico y este fracase, ¿yo en qué momento podría indicar a mi paciente una intervención quirúrgica, ya sea una manga gástrica o una condición para que el paciente llegue a hacer operaciones? Muy bien, buena pregunta. Muchas veces, más allá de, eh, digamos, tomar la decisión de hacerse la banda gástrica, pues lo voy a poner de esta manera, por apurado, por querer bajar de peso. Si vamos a tomar un criterio médico, más allá de solo la figura y hacer estas cosas, un criterio médico es tu riesgo cardiovascular. Si yo ya tengo un paciente que está hipertenso, que está con dos tipos de tratamiento, tengo ya no una prediabetes, de repente ya está con una diabetes, un paciente con obesidad ya desde el segundo grado, le calculo su riesgo cardiovascular, está en moderado, de repente tiene un riesgo de trombosis por ese peso alto, varices, y no, muchos pacientes pueden tener este riesgo de trombosis. ¿Cómo no voy a saltarme yo esos pasos y directamente a una cirugía bariátrica? Es bueno que esa sea una solución rápida, antes no lo teníamos y ya se está instaurando, ya se han instaurado guías para eso, ¿no? Y que incluso antes era solamente de la obesidad mórbida para adelante, ya prácticamente con el paciente riesgo de morirse. Ahora puede ser un poco antes incluso, en lo moderado. Pero siempre, chicos, no vayan directo o rápidamente. Si tenemos la vía de la salida rápida que todavía está para pacientes de alto riesgo, tienen que quemar un poco todavía etapas. Un paciente con obesidad de primer grado, segundo grado, ¿no? Que de repente tiene una comorbilidad, no en una severidad donde ya tengo dos, tres factores de comorbilidad, sí, mándenlo a que se haga la cirugía bariátrica. Y ya va a ser el método de acuerdo, ya va a ser eso personalizado. Pero ahora hay felizmente tratamientos que han respondido. Ahora con estos de los GLP-1, que si se entrenan bien, ¿no? Y sacan la información necesaria, incluso estando en el servicio de endocrinología, pues lo van a poder manejar.
cuidadosamente, ¿no? Con los protocolos que se estandarizan, pueden lograr bajar. Yo tengo pacientes en la consulta, miren, incluso con la Saxenda nada más, con la Saxenda, ni siquiera todavía el Mounjaro, no les hablo de eso todavía, sino con la Saxenda bien llevado, el paciente baja hasta 10 kilos en 2 meses. Tranquilamente, no tienen que hacer bajar a un paciente más de 5 kilos por mes. Van a provocar ese famoso llamado efecto rebote. Tiene que tener una graduación. Mínimo 3 kilos, máximo 5 kilos. Si te baja menos de 3 kilos, tampoco está funcionando. Ahí revisas o el medicamento o vas a revisar la dieta. Si estos medicamentos, bien, bloquean el apetito, disminuyen el apetito al mínimo, no significa que el paciente no va a comer, que feliz, ya no como, porque definitivamente era un acecho para el paciente obeso, comía, 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 y de pronto no como, uff, ya estoy tranquilo, no es la solución, es para que mantenga sus calorías normales, hasta mejorar esa resistencia a la insulina, bajar de peso y que por lo después, ya después, esa resistencia a la insulina ya no le genere esa polifagia que el paciente con su dieta tranquila. Ese es el paciente ideal. Los medicamentos son un acompañamiento al entrenamiento de alguien que tiene que comer diferente de ahora en adelante. De cantidades calóricas de 2000 que seguramente comía, tiene que bajar a 1500, 1600. Ese cambio no es fácil para el paciente. Mientras esté en el puente de la resistencia a la insulina, no lo va a lograr. Y es ahí donde entramos con el tratamiento. Ahora, no solo eso, estos medicamentos te bajan de peso, pero te bajan de peso de todo, hasta el músculo. Entonces, lo que se debe, aparte de que uno come más, también pues se asocia aquí el sedentarismo que tenemos. Miren ustedes nomás cuántas horas están sentados. 2 horas, 3 horas. Entonces, es tiempo suficiente para que ese músculo también baje su metabolismo, o sea, se ralentiza. Y cuando quieren correr rápido, se sienten lentos. Entonces, si no como, no hago apetito, ese músculo se debilita más. Tienen que mantener ese músculo activo. No necesariamente rutinas extenuantes en un gym con pesos que superan su propio peso. No, lento, suave. Tienen que darle tiempo al músculo a que se recupere. Si mantengo esas dos cosas, éxito total. Éxito total. Bajar los carbohidratos, no quitarlos. Bajar el carbohidrato. ¿Qué va a pasar si le quitan el carbohidrato completamente? Van a activar la otra vía, la vía de la cetosis. Entonces, que esa es la vía que no queremos. Queremos que se active, que se mantenga activo el músculo. Y el músculo necesita carbohidrato. ¿Ok? Gracias, doctora. Bien. Doctora, hay una consulta más, por Dime. favor. Con respecto a los pacientes que también optan por lo que es el ayuno intermitente, ¿hay alguna forma de individualizar estos esquemas o hay indicaciones para poder darles al paciente e incluirlos en su dieta? Porque hay pacientes que optan por el ayuno para bajar de peso rápidamente. Claro, el ayuno intermitente ya en lo que nosotros manejamos ya ha demostrado con estudios y con metaanálisis, sobre todo con seguimiento a pacientes, que no ayuda a la bajada rápida de peso. No ha demostrado mucha sensibilidad y eficiencia el ayuno intermitente. Entonces, no se va a acoplar mucho en los pacientes de muy alto peso. No ha ayudado. Sí, de repente a bajar ligeramente de peso, a bajar poco peso y a mantenerlo en el mejor de los casos, pero no a bajar de peso como tratamiento per se, que me voy a bajar 10 kilos, al objetivo que nosotros buscamos de bajar un 10%, no ha demostrado buena asociación con eso. Así es que hemos ido poco a poco, no, un poco informando al paciente que no es la vía. Los ayunos no deben ser tampoco tan prolongados. Uno le puede decir, ¿sabes qué? Son 6 horas, le meten un día y no comen, cambió todo. ¿Ya? Entonces, no se acuñen al ayuno intermitente. Sí, ya, como les repito nuevamente, controlar peso, bajar ligeramente, pero no para el tratamiento intensivo, definitivamente no ayuda. Está bien, gracias, doctor.
Nunca se olviden que cuando dan cualquier tratamiento farmacológico para la obesidad, por favor, así como le estamos prestando atención a los medicamentos, al SEMA, la tirzepatide y cuánto medicamento hay, los Mounjaro, los Ozempic y todo, por favor, prestenle atención a la dieta, a la comida. Eso es lo que va a quedar con el paciente. Yo les pongo como comentario, ¿no? Y si de hecho que algunos de ustedes, con todo esto que uno está al día en las redes sociales y todo, muchos pacientes en los Estados Unidos, donde empezó todo ello, llevan la semaglutida, los Ozempic, estos Mounjaros. Si les preguntan cuánto tiempo lo vienen usando, forever, por siempre. Lo tienen usando un año, lo dejan, lo vuelven a usar, lo dejan, lo vuelven a usar. Imagínense. Sí, esto es lo que ha permitido que ese tratamiento sea adherente porque lo puede usar mucho tiempo, dado que no es como otros tipos de medicamentos como las fenterminas y los otros tipos de medicamentos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? De que el paciente se adhiere al tratamiento, pero no a la dieta, no cambia, ¿no? Entonces se permite, ese es el hábito que en realidad tiene mayor reto de instaurar en un paciente, enseñarle, darle la fórmula para tu desayuno, la fórmula para el almuerzo, para tu cena, y así tienes que insistir. Así como uno quiere ir al gym y se forma, se tonifica y eso requiere tiempo para llegar a ello, igualito es la dieta también. Al inicio decae, vuelve igualito, insistir, enseñar a ese cerebro que tiene que comer así. Por favor, eso quiero que queden cuando no solamente indiquen, tome esto, inyectate esto, sino la dieta. Si no sigue la dieta, todo lo que viene aquí te va a acompañar toda tu vida. Y eso está pasando en la población americana. Y los productos no son baratos, bien caros. Han entrado por lo menos al mercado este año con muy alto precio. Hay que esperar que de acá al transcurso de algunos años ya baje un poco, ¿no? Pero son bien caros todavía, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues, bueno, chicos, agradezco su atención y ahí con esto damos por concluida la clase de hoy. ¿Sí? Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Gracias por sus aplausos. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, Buenas tardes. doctora.